entendía como alineación indebida de América, que lo ponía inclusive, decían algunos, en riesgo de perder en la mesa la eliminatoria ante los Pumas y de que ya no se jugara el partido del próximo domingo. Hace unas horas salía el comunicado de la Comisión Disciplinaria que analizaba el informe arbitral en relación con el procedimiento de sustitución de futbolistas. Se determina que la Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores. La referida omisión no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida. Por no respetar el número de oportunidades de sustituciones previstas, se impone una multa al Club América. La Comisión de Árbitros determinará la responsabilidad. Esto es lo que reza el comunicado. Ya nos meteremos a temas de reglamento, hay o no argumentos, está bien, daba para más, en fin, todo lo que les parezca. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Esperabas esto, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. No iba a perder el América en la mesa del partido, ¿no? Sí, no, hubiera sido ridículo simplemente que procediera ese intento de eliminar ya a la América de la serie. Ahí faltó, porque es la Comisión de Arbitraje va a revisar la responsabilidad del cuerpo arbitral. Correcto. Eso se refiere. Lo del América ya está sancionado con una multa, ¿no? Una multa, sí, me hubiera parecido excesivo. Entiendo que hay que respetar las reglas, pero también entenderlas, entender el espíritu de las mismas, ¿no? Hubiera sido simplemente ridículo que se inhabilitara a la América. Pues, ustedes imagínense el partido, mostrarlo en el mundo, que fue un gran partido, y después decir, bueno, el segundo ya no se juega porque pasó esto. Y ahí les va lo que pasó, el amontonamiento ahí en medio campo, en el saque de banda. Me parece sensata esta resolución. Hay mucha gente, buenas noches, tocayo, diciendo no procedió porque es el América. Más allá de que están en estatutos, reglamentos, de que yo creo que reglamentariamente está respaldado que haya quedado solo en esto, pero no sé tu opinión, ¿no? Y lo que dice Pumas, ¿no? Buenas noches a todos. Para crear un precedente, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Es una situación futbolística donde hay un jugador lesionado, conmocionado, y se hace por ahí una confusión. Efectivamente, podrás o no no cumplir con el reglamento, pero yo no me atrevería ni siquiera como equipo rival a solicitar una situación así en esas circunstancias. Yo creo que está perfectamente. No puedes eliminar un equipo por una situación como esta, y finalmente la cédula pues está bien redactada. El tema es lo que pasa para los árbitros. A los árbitros sí los van a sancionar seguramente, pero para nada. Es una mala interpretación de las reglas, es la realidad, simple y sencillamente nada más en eso. En una parte del reglamento de la International Board, cuando habla de alineación indebida, deja claro que queda potestad del árbitro tomar, digamos, a criterio cuándo aplica o no el cambio y si permite, como permitía Santander en este caso, que América cambiara finalmente el cambio. Beto, no sé qué te parece todo esto, si estás con Ricardo, Pumas se equivoca en el proceder o está bien sentar el precedente y decir no me dejo aunque sea la América y hago lo que reglamentariamente me corresponde. Siento que no hay dolo, Ricardo, que no hay intención de hacer trampa, que no hay mala fe. Y por consiguiente coincido que no debía haber quedado eliminado el América por este error del día de ayer. Sin embargo, también pensaría que es una invitación en cierta forma a que vuelva a ocurrir, a que algún día ocurra otra vez y que quede en simplemente una multa. O sea, los reglamentos están para cumplirse. Si se hubiera respetado el reglamento a rajatabla, el América tendría que estar eliminado. Pero entiendo que en la interpretación del espíritu de la regla... ¿Lo salva ser América? ¿Cómo, perdón? ¿Lo salva ser América? Si hubiera sido Pachuca, ¿te animas a pensar que a lo mejor lo puede ser que la sí dejas abierta esa posibilidad. Sí, el América pesa mucho, el América pesa mucho. ¿Y por qué Pachuca? Bueno, o Toluca, o Puebla. El que tú quieras, pensando. Es un equipo enemigo, entre comillas. No, bueno, sí, no queda decir Pachuca. Tigres, Cruz Azul, Atlas, el que quieras de los otros 7 que quedan vivos. No sé, yo aquí en México no me fío de muchas cosas. ¿Tú eres de pensar mal y generalmente acertar? Pues como dicen. Regularmente acertamos siempre. O sea que las trampas, los mexicanos somos expertos en ello. Sí. Y cuando... ¿Pero ves trampa aquí? Bueno, si están manejando papeles, si están manejando yo dije, tú dijiste, no, es que yo te empujé. Hay unas imágenes donde sale Pablo Víctor, el cuerpo técnico. El auxiliar de Jardine. Le empujan, no Vázquez. te salgas y ya está fuera. Exacto. O sea, no, se da cuenta que la estaban regando. Un entrenador no puede entrar a la cancha porque inmediatamente si entra un entrenador dentro de la cancha es tarjeta amarilla. Si un jugador que ya es cambiado sale del campo, pero resulta que al salir tiene que pedir permiso para salir, si no, no sale. Y al salir le empujan
Mira, ahí está el empujón. Pero Cáceres viene completamente fuera- conmocionado está y fuera- fracturado por el está otro fuera- lado, está ¿no? O sea, fuera- me a parece ver, que está aplica fuera- el sentido común. A ver, Ricardo, me preguntaste una cosa y yo te estoy sí, contestando y resulta que en México se presta de todo. Ahora, lo que yo quiero es que haya legalidad, haya sinceridad, honestidad y que haya, en este caso, que graben lo que están diciendo. Yo les he pedido siempre, compañeros, que haya 10 cambios, ¿vale? Por el tema de las lesiones, esto todo. Y les he pedido que haya micrófonos y que graben todo lo que dice el árbitro, todo lo que dicen los jueces de línea, todo tiene que grabarse para saber exactamente lo que están diciendo. Ahí está el resultado final. Y ahí escuchamos quién está haciendo trampa. ¿Y sabes quién estaría haciendo trampa? Pues ellos mismos. Ahora, me Obviamente. parece esta imagen, porque el auxiliar de Jardine está con el cambio y cuando ve venir, así lo interpreto yo, ve venir a Cáceres con el cuerpo médico y se da cuenta que realmente viene mal el futbolista, corre y Hay dos para el jugadores cambio, del ¿no? O sea, América, hay dos jugadores del me América fuera de la parece cancha, tan- Ya había salido Cáceres y ya había salido Vázquez. Si no se Ese es un marca, factor. si América no empata Mira, el partido con 2 penaltis, es para una mucha gente cuestión- polémicos, ¿se hablaría igual? Nomás en este mismo tono déjame de decirte esto? algo. Es una cuestión, ya lo he platicado yo, por lo menos es mi sentimiento, ¿no? Todos los árbitros ayudan a la América. Yo estuve 3 veces en la América, 2 como jugador Siempre has dicho que y después como directivo. Y cuando estás ahí, al contrario, hasta te sientes perjudicado. Miguel lo ha dicho también, a Por ver si eso, ahora es, no una lo recuerda, es pero el lo ha hombre y dicho sus también. circunstancias. El hombre y sus circunstancias. Cuando estás y cuando no estás. Todos los árbitros ayudan a la América y luego te sientes perjudicado. Es una realidad. Oye, pues yo estuve una vez, y ya lo conté, yo estuve en el América Sí. y en lugar de un arreglo favorable, desfavorable. O sea, que también avalas que al América no lo tratan tan bien como se supone que lo tratan. No avalo de que no es que no lo traten, simplemente es que hubo un acuerdo, un arreglo que me sorprende, porque Miguel Bejarón fue entrenador de la selección a costa de un acuerdo. ¿Se acuerdan con la marca esta, hasta lo voy a decir, Serfín? Que Monterrey era la Quenau. se Lankenau, llama. sí. Lankenau. Era propietario del ¿Se Monterrey, acuerdan el Jorge Lankenau. El escándalo ese tremendo. Pues entonces hay trampas, si hay trampas hay que decirlas. Entonces no hay que quedarnos así. ¿Qué pasa? ¿Fue una negociación que iba a favor del América o en contra del América? Y fue en contra nuestra. Nos anularon 3 goles. 3 goles y pitaron fueras de juego, no sé qué. Y yo quería salir campeón con el América. Les estoy recordando todo esto para que sepan que no hay que dejar cosas que pasen y que luego digamos, ay no, desde la casualidad. No, la casualidad no. Hay que ser correctos, hay que ser legales y hay que ser justos, porque los que tienen que ganar los partidos son los que merecen ganar deportivamente los partidos, los campeonatos y los títulos mundiales. En el momento en que Vázquez reingresa al terreno de juego, ahí automáticamente se llama alineación indebida. Pero se entiende que hay que matizar y que hay que interpretar el momento en que estaba ocurriendo la situación. Esto En eso hubiera estoy de sido acuerdo. ridículo con cualquier otro equipo. Aquí no tenía que ver el América. Si esto se lo hacen al Puebla, es ridículo. Que te digan no puedes jugar el siguiente partido por esto. Y la imagen el elemento del cuerpo técnico que va rápido. Paulo Víctor. También habla a favor de respetar el espíritu, la limpieza del juego. Él cuando ve que Cáceres ya no puede, ve a Cáceres y en ese momento va con claro, Vázquez le dice, y no "No, te salgas, no regrésate, te salgas". ¿no? Y lo avala el cuerpo arbitral, lo permite Santander. Que es la autoridad en y ese momento en y el en la campo. cédula lo que registra es que Espinosa entró por Cáceres y no por Vázquez. Lo que es Entonces, a mí se me hace que se hizo demasiado cuento. Pero insisto, de Roberto, una si no se minucia, marcan esos 2 obviamente, penales a favor del América, yo creo que esta historia no hubiera bueno, no sé, cobrado pero tanta relevancia. para mí bien marcados también ambos. Sí, pero Bien está muy marcados. condicionado de cómo venía el tema Es del una partido. pena realmente estar hablando de esto, esto, y no del sí. gran partido en lo físico, en lo táctico, el que Pumas vaya al Estadio Azteca y le meta 3 goles al América, la reacción del América con muy poco en la banca, me parece que fue un gran partido y lamentablemente se presenta esta situación y estamos hablando de esto. Esta lectura de que Pumas empujó todo esto, Hugo, porque al final se le fue una ventaja de 2 goles y después desperdició la oportunidad para volver a estar arriba en la eliminatoria y que lo que quieren es no hablar de esas oportunidades, digamos, perdidas que tuvo ayer Universidad. ¿Cabe o no cabe? No creo. ¿No? No creo porque hicieron una buena actuación. El comportamiento fue de mucha personalidad. Yo mencioné en su momento que si era el momento justo para ganar el América era justo ahora. Y cuando estaba el resultado 1-3, estaba más cerca el 1-4 que el empate. Y resulta que, obviamente, por circunstancias defensivas, de estrategia o tácticamente, no hubo un buen planteamiento. Pero bueno,
los resultados están ahí, pero el empate le favorece a Pumas, a pesar de todo. Tiene 2 resultados para avanzar a Ya semifinales está. Pumas Entonces, el próximo para fin de mí semana. sigue siendo favorito Pumas y se juega en casa. Y curiosamente, nomás, perdón, cuando hace el cambio para cerrar el juego, o sea, saca un delantero y mete un defensa, es justamente cuando le empata. No es la primera vez que le pasa a Pumas, que buscando cerrar un partido, le terminan empatando. Ya le ha pasado varias veces. Es un equipo que quizá no tiene ese ADN defensivo, ¿no? Que siga atacando, que siga buscando, porque cuando empató el América generó 2 oportunidades La de todavía Keylor, claras que es brutal. para haber ganado el partido. Claro. Ahora, El los penales, zapatazo de Espinosa, ¿no? los Que penales, Keylor Ricardo, tapó. son inobjetables. La lucha grecorromana de Carrasquilla, creería que abrazando también. a Dourado, y la patada Roberto que recibe lo decía también. Martín, Muy penales claro. perfectamente ejecutados. Ahora, yo creo que si vas ganando 3-1 en el Estadio Azteca al América, con esa propuesta ofensiva del equipo universitario que me parece fenomenal, pero luego te empatan a 3, algo malo tuvo que ocurrir con el equipo universitario. Por eso es que cuando dice Efraín Juárez que solo hubo un equipo en la cancha, No. me parece que es una imprecisión absoluta. El América hizo su parte también para Pero muy reaccionar. de Efraín, muy arrojado, muy echado Sí, para adelante. pero ya se ¿no? había Muy de- temperado, ya se había calmado, ya había sido más cuerdo en sus declaraciones. Cuando gana, Beto, pero siempre hemos dicho que cuando no gana, Efraín no declara tan bien como Está cuando bien que se gana. ponga la playera, su playera, pero ahí sí exageró. Sí, es una parte visión del buen equivocada del espectáculo, partido. magnífico espectáculo futbolístico, Sí, en de gran acuerdo. parte porque hubo 2 equipos en la cancha. sabes que también hubo, 2 Roberto? equipos en serio y tan cerca Claro. estuvo uno como el otro de la victoria, aunque los Pumas tienen un momento que sí pudieron Correcto. finiquitarlo. Y creo que a los Pumas les vuelve a pasar, y ha sucedido a lo largo del torneo, con todo el mérito que tienen, líderes generales, increíble lo bien que ha estado este equipo, pero no es el único partido en el que le ha faltado, cuando quiere mantener una ventaja, tener más la pelota. A veces Sí, es sí. saber cerrar el juego, es cierto, saber defender, pero la otra es, ¿por qué te voy a regalar el balón y la iniciativa durante tanto Claro. tiempo? ¿No? Errores. Y eso sucedió en ese tramo final. Claro, errores, por cierto, de Cota también importantes en Sí, este partido. Terrible, Cota muy inseguro, en dos acciones de gol y también en la salida precipitada, locada, raro en él, porque es Sí. un portero con mucha madurez, con mucho oficio. Desperdició Estuvo a Morales. punto de El regalarle 1-0, un cambio a de Robert juego de Morales al final Borja del partido. increíble, ¿no? Correcto. Pero bueno, va a ser inevitable por lo que representa América. Si América gana la eliminatoria en Ciudad Universitaria, se va a Habrá hablar mucho. suspicacias. Ahora, Se va a hablar mucho de América. Ricardo, no tenía que haber ni siquiera jugado el partido. Esta es una Se va a hablar, eliminatoria. Roberto, se va a hablar. Esta es una eliminatoria de 180 minutos. Es muy raro ver en un partido de ida lo que vimos. Eso es. En la vuelta sí, 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 porque sí. en la vuelta ya o me vas ganando o te voy ganando Los o de ida tengo son que ir más más ofensivo. especulativos. Y hay más cosas que tienes que Sí, sí, arriesgar o defender. Pero en un Los partido 4 de ida, partidos han sido buenos. Me encantó el partido, Sí, me los encantó 4. por la propuesta de Pumas, por lo que viene haciendo, por la inercia que trae, porque el América, a pesar de todas las críticas que pueda tener, fue la mejor versión de Alexis Gutiérrez y de Violante, me parece, en este partido. Con otra modificación táctica, Lo que- además de Jardine, Por eso. cambiando de costado a Kevin por Kevin, izquierda, lateral por Violante. por el lado izquierdo, sí. Y Muchas cosas. moviéndole mucho también. Pero bueno, pues ahí está el tema. Multa económica para América. Se juega próximo domingo el Pumas América, la vuelta de los cuartos de final. Multa económica a la América. Insignificante. Me causa una gracia tremenda. Pero tú sí lo estás viendo, ve, te lo pregunté directo y como que escondiste tu respuesta, pero la tiras me ahí, causa que la mucha- América sí, No, me causa que a la mucha América gracia. lo ayudan, que... No, yo no digo eso. Simplemente estamos en México, simplemente estamos en México. Bueno, pues invitados especiales, ya los veíamos y acá están. Ahí está Emilio Escalante Jr., Miguel Herrera, para hablar del proyecto de Atlante. ¿Qué hubiera hecho Atlante si hubiera sido ayer Pumas, por ejemplo, con este tema? Lo platicamos también ahorita al volver. Fútbol picante, lo dicho, Emilio Escalante, un placer tenerlos aquí. Padre e hijo, Miguel Herrera, proyecto de Atlante, ya en miras de ver la luz por fin en la primera división, con todo lo que se ha hablado y se ha dicho. Antes de entrar a platicar del proyecto como tal, ¿qué hubiera hecho Atlante si ayer juega este partido en el lugar de Pumas y pasa lo que pasó con América? Esperar el reglamento te da la posibilidad de tener un cambio porque el jugador que sale de América sale con una conmoción, es un golpe, es un accidente del fútbol, 2 choques de cabeza, sale con el pómulo fracturado, con una conmoción. El doctor de conmoción tiene que decir, este señor no puede continuar, el árbitro tiene que dar la posibilidad de un cambio más a la América y la posibilidad de un cambio más a Pumas y se acaba el proyecto. ¿Qué hace Santander muy bien? Oye, pues están aquí en el momento de los cambios, ese jugador está mal, que salga ese y que entre el otro. ¿América tiene más peso cuando un competidor como ahora Atlante va a regresar a la primera división? ¿Competir contra América es diferente a competir contra el resto o no necesariamente? Sí, claro. Siempre el competir con América es algo muy especial, ¿no? Pero también, digo, hay otros equipos, ¿no? Como Chivas, como el mismo Pumas, como Cruz Azul, Tigres, Monterrey, ¿no? Pero el América es específico por
lo que representa y lo que también ha representado entre Atlante y América, su historia, ¿no? Pero no tiene nada atrás, como se dice, que lo empuje, que lo lleve, que lo ponga ahí. No, esa es mentira, es mentira. ¿No? Yo también, Yo no pienso eso. perdón, Emilio, yo también, cuando estuve fuera, como lo dijo Ricardo, como lo dijo Hugo, cuando no estuve en América también lo dije alguna vez, no, es muy fácil. Varias veces decías que América lo ayudaba. Pero realmente, cuando estás allá adentro, te das cuenta que es muy difícil para el árbitro pitarle al América. Si el árbitro toma decisiones en contra del América, dura un día. Exagerado. Un programa y se acabó y ya no existe más. Cuando la situación va a favor del América, se puede aventar una semana, un mes, un año, todo hablan del penal de Cruz Azul, que si era penal, que si no era penal, que por qué un penal para el América. O sea, hoy vemos 2 penales, como lo dijo Roberto exactamente, 2 penales muy claros, porque son muy claros, y siguen pensando si fueron o no penales. O sea, digo, ya hoy cualquier penal que se le pita a la América va a ser dudoso. Yo me parece que los de ayer fueron muy claros. Fueron errores muy garrafales, sobre todo el primero, porque el segundo es una viveza de Henry, estira el pie y le dan una patada, pero el primero es un error garrafal de Carrasquilla, que no hay manera de no marcarlo, ¿no? Bueno, platicaremos de todo esto, seguirá el tema, pero vamos a hablar también mucho de América, vamos a ir a la mesa con Roberto, con Ricardo, con Hugo, con Beto, igualmente para platicar de este proyecto atlantista que regresa a la primera división para el próximo torneo, pero antes de eso, la de hoy es una fecha especial, lo ha sido ya durante mucho tiempo aquí en Disney como empresa y en ESPN, que formamos parte de eso. Jugamos siempre mucho en este 4 de mayo con este Día de la Fuerza, el May 4th Be With You, que ojalá la fuerza acompañe ahora al Potro en su regreso a la primera división. Y con eso vamos a hacer una dinámica, si les parece, 5 preguntas, las vamos viendo ahí atrás y ustedes nos van dando su respuesta. Cada quien va contestando alguna. Esta es la primera, una nueva esperanza en Liga MX, muy acorde a Star Wars. ¿Qué esperar, Emilio, del Atlante la siguiente temporada? Pues esperar que vamos a regresar con todo. Hoy estamos iniciando un nuevo camino con la mano de Miguel también y con todos los que venimos de expansión, ¿no? Pero yo lo he dicho muy claro, ¿no? No venimos nada más a participar, venimos a ser protagonistas también y a buscar siempre el triunfo y primero entrar a liguillas y en liguillas ya veremos, ¿no? Pero esa es la idea. Para esta nueva esperanza, ¿tuviste que romper con el grupo de Liga Expansión, con todo lo que pasó, con las protestas elevadas ante la FIFA? ¿Tuviste que separarte y decir, yo me voy por mi lado? No, lo que pasa es que ahí siempre no se contó las cosas como son y nosotros estuvimos siempre de acuerdo en que hubiera, no que fuera una demanda, sino una consulta. Cuando supimos después que era ya una demanda y que se firmó la última carátula, yo no tenía completo el documento. Entonces, por eso, si ustedes se enteraron, el Atlante se baja inmediatamente al otro día, no me esperé días ni nada, ¿no? Y porque sabíamos que iba a ser una consulta conforme al laudo que existía. Yeah. Entonces, eso fue lo que sucedió y simplemente el Atlante buscó lo mejor y como siempre nos hemos comportado, ¿no? Venga, vamos con la siguiente, ya hablamos de la nueva esperanza en Liga MX, el renacer de la fuerza. ¿Cómo van a hacer, Emilio, ahora tú, para que la gente, la afición de Atlante, vuelva a meterse en toda esta tradición de lo que ha sido siempre el Potro en la primera división? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que hoy pasa mucho que los clubes han quedado muy estancados en el tema de exponenciar realmente sus marcas. Creo que todos tienen un gran potencial para poderla crecer, para poderle brindar sobre todo también al aficionado el que no solamente disfrute de los 90 minutos dentro del juego. Creo que Atlante lo que nosotros queremos hacer, y creo que es una de las mayores prioridades ahora dentro de este proyecto, es entender que más que un club estamos en el medio del entretenimiento. Es importante que entendamos que el atraer y el vender y el que nosotros conectemos con los aficionados jóvenes, sobre todo con los nuevos, que aún no deciden el 100% sus equipos, creo que el darles esa apertura y el darles esa entrada para que ellos puedan tener ese acercamiento, no solamente en lo que pasa en la cancha, sino todo el extra que pasa mucho dentro de un equipo, creo que puede empezar a conectar muchísimo.
yo estoy muy emocionado, aprovechar esta juventud que yo tengo y estas ganas, para poder también transmitirle a todos los de mi edad, todos los jóvenes que vienen también, que tienen muchas ganas de ver un equipo ganador, pero sobre todo también un equipo que venda, que atraiga. Creo que Atlante cumple perfectamente con tradición, con historia, con identidad. Tenemos que comunicarla, tenemos que cada vez más esparcirla, contagiarla, para que todos lo entiendan y puedan meterse cada vez más con los ¿Cómo colores. te has preparado a tu edad para entrarle y, como diría Beto, agarrar este toro por los cuernos? Bueno, antes que nada, creo que he tenido la mejor escuela, que además de lo académico que pueda estar yo preparándome, pues he tenido la mejor escuela, que es vivir con un padre que, de verdad se los digo, quiere más a su club que a sus propios hijos, ¿no? Me atrevería a decirlo. Entonces, creo que esa es la mejor escuela que he tenido. He aprendido a vivirla, me he ganado su confianza, me he esforzado muchísimo para estar dentro del proyecto. Yo estoy muy emocionado de poder formar parte de él. Y pues ahora todo un sueño lo que estamos viviendo. Creo que usamos lo que vivimos en Liga de Expansión, sobre todo, pues para entrenar, para poder aprender de muchas cosas. Y ahora en este nuevo reto, pues tengo, gracias a Dios, grandes personas a mi alrededor de quien aprender. Vamos con la tercera, que me parece es más para ti, Miguel. Acá está la tercera, que dice: el Piojo contraataca. ¿Cómo le hará Miguel en este proyecto para regresar a liguillas y pelear la parte alta de la tabla? Porque te escuché que parte de lo que te sentaste a hablar fue: necesitamos armar un proyecto para estar arriba, si no, yo no voy. Sí, comentándolo con Emilio y con Mimi, con Emilio Junior, la verdad fue eso, ¿no? Buscar que el equipo esté peleando calificación, que no estemos de comparsa de nadie. Creo que lo han dicho perfectamente bien, el Atlante tiene una historia larguísima, es el equipo que hoy, después de América, y bueno, por ahí Chivas y América, que son los equipos que por ahí tienen un poco más de años que Atlante, pero estamos en ese nivel de historia. Yo creo que era importante decir, si queremos regresar, hay que regresar con todo, pelear con todo. Después estaremos en el trabajo de cancha con los jugadores, con la idea de que estamos tratando de formar en este equipo para pelear y estar buscando llegar a la liguilla, ¿no? Después ya en la liguilla puede pasar cualquier cosa y meternos hasta donde nosotros queramos, pero sí la idea, entiendo los gastos, el gasto que ha hecho don Emilio para poder tener al Atlante en primera división, y entendemos el presupuesto, pero también tenemos la idea, y lo tienen ellos más claro, de que armar un equipo que sea muy competitivo. ¿Es una revancha para ti? En el momento en el que Sí, se te da todo esto. Sí, porque al final de cuentas siempre regresar al fútbol y cuando no tienes trabajo es revancha, y la verdad es que es un momento importante, es en el equipo de mis amores. Desde niño le voy al Atlante, he vivido con el amor del Atlante. Yo siempre he dicho, puedes cambiar de religión, de sexo, de nacionalidad, de país, de todo lo que tú quieras, pero de equipo no. Y yo, Bueno, depende, hay casos. Bueno, sí, el que quiere cambiar es porque Villamelón no tiene equipo. Yo le voy al Atlante desde niño, estoy agradecido con todos los equipos que me han dado trabajo, pero al Atlante lo tengo metido en el corazón, ¿no? Venga, vamos con una más y volvemos al mismo orden, Emilio. Para ti la cuarta, que tiene que ver con el retorno del Hobbit, porque se habla mucho de futbolistas que han marcado una época reciente con América, se hablaba también de otros que a lo mejor no han, con Atlante quiero decir, que no han estado ligados y que podrían estarlo. Cristian Bermúdez en este proyecto, ¿cabe? ¿Tiene algún rol? ¿Podría tenerlo? ¿Cómo está el asunto? Sí, la verdad es que desde que regresó con nosotros, levantó 2 títulos más. Regresó con todas las ganas, la verdad sí nos ha sorprendido por la mentalidad que tiene y el retorno que ha tenido, ¿no? El regreso después de la fractura que tuvo, que la verdad para nosotros se nos hacía difícil que pudiera regresar por el tipo de fractura, pues le echó todas las ganas y ahí está, ¿no? Otra vez, quizá no como hace 10 años o hace más, ¿no? Pero oye, el Hobbit está tomado en cuenta, ¿no? Y qué mejor que termine con nosotros, ¿no? Toda su carrera y se le reconozca. Y la última ya para pasar a mesa y que participen todos los demás, un poquito los tres, así a bote pronto, y lo primero que quieran contestar. El ascenso del descenso, van a pelear, y es más para ustedes dos, pero bueno, tu punto de vista al respecto igualmente válido, Miguel. ¿Van a pelear ahora desde esta trinchera porque el ascenso y el descenso regresen al fútbol mexicano? Sí, pero cuando haya condiciones y se tengan que dar, como nos las exigieron. ¿Hoy no las hay? Yo creo que no, porque la mayoría de los clubes tienen que estructurarse, tienen que invertir, se tiene que
también tener buenas finanzas. Al final de cuentas, creo que se tiene que dejar a un lado ya los apoyos gubernamentales, porque eso pueden estar unos años bien y después se caen porque los que llegan no apoyan. Entonces realmente no hay un balance como uno lo quiere, ¿no? Nosotros desde que llegamos no tuvimos ningún apoyo. Todas las finanzas, nosotros fue lo primero que hicimos, que tuviéramos buenas finanzas. Yo te puedo decir que dentro de los 6 años, de 15 equipos, fuimos el presupuesto 12. Entonces eso te dice mucho, ¿no? Porque fuimos el equipo más ganador, el que tratamos de hacer mejor las cosas, en finanzas, en todo el sentido. Entonces creo que puede haber, en cuanto haya condiciones, que también el que quiera venir al fútbol, pues también entienda que tiene que meterle, ¿no? ¿Necesita el fútbol mexicano tener? Tú lo peleaste con Veracruz en su momento. Yo creo que el descenso y el ascenso siempre será importante, porque siempre será importante premiar a un ganador y siempre un castigo al que peor hace las cosas. Y siempre lo dije, pero esta parte de quitar el descenso, y creo que Ricardo no me dejará mentir, es parte de proteger, lo que está diciendo el señor Emilio muy claro, proteger toda esta infraestructura, que hay gentes como él, como diferentes, te podría nombrar los 18 dueños, que invirtieron su patrimonio, que están invirtiendo con sus empresas, con lo que tú quieras, están invirtiendo dentro del fútbol, como para que haya otros equipos que lleguen y que pidan apoyo del gobierno y el gobierno les dé todo, y entonces, al final de cuentas, este gobierno me apoya, pero el que llega ya no, y entonces ya empiezas a caer, y después se empezaron a meter gente que no estaba bien definida de dónde venía su dinero, o de dónde venían ellos, y entonces yo creo que esta parte de los dueños se cierran para decir, bueno, vamos a estructurar bien el fútbol, que después lo tuvieron que haber retomado esta parte del ascenso y el descenso, y han copiado de mejor estilo la forma de trabajar de los gringos, en un parte de decir, bueno, de los norteamericanos, de decir, nosotros vamos a manejarnos por franquicias, aquí no hay ascenso, no hay es franquicia, y creo que ese es porque no haya habido el descenso, pero al final de cuentas, si las condiciones están dadas, como dice el señor, y los equipos de Liga de Expansión hoy se arman muy bien, tienen sus proyectos bien establecidos, tienen sus estadios bien establecidos, yo creo que se puede abrir esa posibilidad otra vez, ¿no? ¿Cómo se ve esto con ojos más frescos? Nosotros como jóvenes creo que estamos siempre a favor de la competencia, siempre sana. Pero como bien lo comenta Miguel, mi papá, creo que necesitan estructurarse algunos clubes. Nosotros lo vivimos, 6 años en expansión. Es muy difícil el querer ascender cuando ni siquiera invierten en sus propios equipos y no se lo toman tan en serio. Sería muy complicado, creo que, el ganar un campeonato y que por los temas económicos o de infraestructura no van a sufrir arriba. Ya. Entonces creo que cuando los dueños de los equipos de abajo empiecen a tomarse en serio y empiecen a ver y tomar un poco el ejemplo de que lo que nosotros hicimos, como comentan, que no hay apoyos gubernamentales. Nosotros fuimos el presupuesto número 12 de recursos propios, pero fuimos el más ganador y dimos los resultados. Tan es así que invertimos también en un centro de alto rendimiento. A veces me preguntan, sí, pero en otras ligas, velos cómo están, de España, Inglaterra, por ejemplo, pues sí, pero pueden ser estadios muy chicos, pero ve cómo tienen el estadio, ve cómo lo tienen comercializado, ve cómo manejan también la experiencia y todo el perfil leal del aficionado con el club. Creo que hace falta voltear a ver mucho eso antes de voltear a ver si pueden subir o no ganando. Bueno, hay más temas, lo seguimos platicando, es el proyecto de Atlante que verá la luz para el próximo torneo una vez que concluya esta liguilla. Lo seguimos platicando, Emilio Escalante, padre e hijo, Miguel Herrera con nosotros en la mesa de Fútbol Picante al volver. Visitan en el estudio de Fútbol Picante hoy Emilio Escalante, padre e hijo, encabezando el proyecto de Atlante, Miguel Herrera, su nuevo técnico, y ya con todos incorporados, Beto, Hugo, Roberto, Ricardo, para que Beto tomes la palabra ya después de la primera charla. Oye, entre las muchas cosas interesantes que dijeron el otro día aquí en ESPN, mencionaba Emilio, hijo, que cuesta 100 veces más sostener económicamente un equipo de fútbol en primera división en comparación con expansión, 100 veces más. Para que nos demos una idea del salto económico de inversión, de gasto que representa jugar en primera división en comparación con esa liga de expansión en la cual de manera increíble no había ascenso, sigue sin haber descenso, que es una aberración total en el fútbol mexicano. Pero también decían ustedes que buscan, y me parece fenomenal, me parece muy bueno, 4 o 5 extranjeros máximo en la plantilla, no digamos en la cancha, en la plantilla del equipo Atlante. Pero preguntaría, Miguel, Emilios, ¿qué tan desventajoso puede llegar a ser tener tan pocos extranjeros en comparación con otros equipos que tienen a muchos más en el fútbol mexicano?
Yo creo que eso vamos a ir terminando aterrizándolo bien, porque al final de cuentas, sí es una desventaja. Cuando tienes la posibilidad, como Chivas, que no la quiere utilizar y tiene su reglamento interno, es otra circunstancia. Pero sí la idea es formar un equipo de los cuales ellos se sientan con la capacidad de que estamos bien, estamos sólidos, queremos formar un equipo que tenga una muy buena columna vertebral, tengamos los elementos suficientes como para pelear la calificación. Pero es que hay una estadística, Miguel. Sí. El 50% de los extranjeros que están en México, Sí. el 50, o sea, la mitad, juega menos del 40% de los minutos. Sí. En nuestro mismo América, Ricardo, lo hacíamos. O sea, no estoy inventando. O sea, por eso les digo que ellos tienen una idea muy importante de la cual tenemos que aterrizar. Cuando estás formando un equipo, lo hicimos cuando recién llegué a América, claro. que formamos un equipo de cero Claro. y trajimos la gente que teníamos que traer y empezó a funcionar el equipo. Cuando empieza a funcionar el equipo, ya puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Claro, y porque esa idea en automático fomenta el surgimiento, el crecimiento, el desarrollo, la consolidación, correcto, de las fuerzas básicas. Decías, Miguel, en el enlace el otro día que necesitas un portero solvente, Sí. importantísimo, fundamental. ¿Tienes algún nombre que nos puedas mencionar? Pues, mira, ya tenemos, no como mencionar, porque tenemos un proyecto en el cual nos hemos sentado con los dos, porque están todo el tiempo en las juntas ellos dos, y con Jorge Santillana y toda la gente que está alrededor de lo que estamos buscando, y estamos peloteando y bajando nombres. O sea, yo hoy te diría que con uno en tal no hemos hablado, que obviamente tendrán que hablar ellos y Jorge, que yo diga, estos son 1, 2, 3, con estos 3 vamos a intentar, y si después no se da, bueno, buscaremos un cuarto, ¿no? Pero la idea es que tengamos un portero muy solvente, un portero que te salve partidos cuando lo necesites, ¿no? Esperemos no necesitarlo mucho, pero cuando lo necesitemos esté ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo, sí, para ti, Emilio Junior, porque me encantó lo que dijiste y me llamó la atención que una persona tan joven esté ocupándose de un tema tan importante que es el match day. O sea, me levanto y la experiencia que voy a vivir en el estadio tiene que ser el evento del día, porque voy con toda mi familia, quiero tener transporte y poderme estacionar. Quiero que cuando vaya al baño, el baño esté limpio. Quiero que si quiero comer algo, haya comida. Quiero que mis hijos al medio tiempo puedan jugar fútbol o divertirse un poco en el estadio. Entonces, hay dos formas de ganar aficionados. Una, por los resultados que los niños ven, un equipo ganador, por supuesto. Otra, por la historia del Atlante, que ya la tiene, pero con aficionados más grandes que a lo mejor a sus hijos y nietos le pueden transmitir. Pero la otra es esa. Y tú tocaste ese tema y me llama mucho la atención, porque es un tema que se ha tocado desde hace muchos años, por lo menos desde el 2013, y no ha pasado gran cosa. Y es una realidad que a ustedes les vendría muy bien, en un estadio tan bonito donde van a jugar, vivir una buena experiencia el aficionado. Claro, como bien comenta Ricardo, creo que lo que nosotros más nos hemos enfrentado ahora cuando nosotros empezamos a establecer comunicación con las marcas, no se trata solamente de cerrar, no se trata solamente, oye, te voy a vender el puesto, la posición en el uniforme, vamos a ver cómo la activamos. Tan es así que tenemos 2 casos de éxito en expansión, aún estando, que llegó una marca y quería vender su producto, pero no esperaba hacerlo de la manera que nosotros lo expusimos. ¿Qué pasó? Yo les di la idea y lo hicimos en conjunto, vamos a crear la bebida azulgrana. ¿Qué tiene Atlante? Son muy leales, son muy fieles y sobre todo a las marcas que se suben con nosotros. Vamos a crear la bebida, vamos a manejar, vamos a crear una historia, claro. Vamos a contarles el por qué se está creando, por qué este sabor. Acabamos vendiendo aproximadamente 5,000 productos por juego. Entonces acabó siendo un producto estrella. Ahora vamos a duplicar esto arriba, estando en primera división. Es importante que también... Hoy no vamos a hablar simplemente de fútbol. Hoy vamos a meternos en una de esas historias que definen temporadas, que cambian destinos y que dejan una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué pesa más en el fútbol mexicano? ¿El reglamento o los intereses? Todo comenzó como un partido espectacular. Un verdadero juegazo de liguilla entre América y Pumas. Un 3-3 cargado de emoción, goles, errores y momentos de intensidad pura. De esos que justifican por qué la gente ama este deporte. Pero lo que debía ser recordado como un clásico vibrante terminó transformándose en una polémica que amenaza con cambiarlo todo, una jugada, un cambio, un instante que ahora está bajo la lupa
y que podría convertirse en uno de los casos más discutidos en la historia reciente de la Liga MX. Porque lo que pasó en la cancha no fue solamente fútbol, fue un posible error reglamentario que abre la puerta a una sanción severa la famosa alineación indebida. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque no estamos hablando de una falta cualquiera, estamos hablando de algo que sí, sé y confirma, podría significar la eliminación directa del América sin necesidad de jugar el partido de vuelta. Así de grave, así de contundente, pero antes de adelantarnos, vamos paso a paso, porque este caso tiene capas, tiene matices y sobre todo tiene interpretaciones que dividen completamente analistas, árbitros y aficionados. Todo comienza con un cambio, un movimiento aparentemente normal dentro del partido. Sale un jugador, entra otro, rutina pura. Lo vemos en cada partido, nadie se sorprende, pero aquí ocurrió algo distinto, algo que rompió la lógica del reglamento. El jugador sustituido, Vázquez, abandona el campo. El sustituto, Thiago, entra al terreno de juego. El cambio se concreta. Hasta ahí todo correcto. Todo dentro de la norma. Pero segundos después ocurre lo impensable. Vázquez regresa al campo, sí regresa, empujado desde la banca. Vuelve a participar en el juego como si nada hubiera pasado. Y aquí es donde se encienden todas las alarmas, porque según el reglamento, un jugador sustituido no puede volver a entrar. No hay interpretación, no hay zona gris. Es una regla básica, eFootball 101. Entonces, la pregunta es inevitable. Si el cambio ya se había realizado, si el jugador ya había salido y otro ya había ingresado, ¿cómo es posible que el sustituido regresara y jugara el resto del partido? Esa es la base de la polémica. Esa es la raíz del posible castigo. Ahora bien, como en todo en el fútbol mexicano, nada es tan simple como parece, porque inmediatamente aparecen las dos posturas, los que aseguran que sí hubo alineación indebida y los que defienden que no pasó nada irregular. Del lado crítico, el argumento es claro. El cambio se hizo, se anunció, se ejecutó, no hay forma de revertirlo, por lo tanto, el reingreso de Vázquez es ilegal, punto. Eso configura una alineación indebida y bajo esa lógica, el América debería perder el partido. Sin discusión, sin interpretación, pero del otro lado aparece la defensa y aquí entra el factor clave, el árbitro, porque según la versión del América, el árbitro autorizó modificaciones debido a una situación médica, específicamente una conmoción cerebral de otro jugador. Y bajo ese contexto, el árbitro habría permitido ajustar el cambio. Aquí entra algo peligroso, algo que en el fútbol muchas veces se convierte en salvavidas. El criterio arbitral, porque el reglamento también dice que el árbitro tiene autoridad para interpretar situaciones dentro del espíritu del juego. Y ahí es donde el América se agarra, argumentando que la prioridad era atender a un jugador lesionado, que había una situación extraordinaria y que el árbitro avaló todo el procedimiento. Entonces tenemos un choque directo, regla estricta contra interpretación, norma contra criterio y, como siempre, la verdad queda atrapada en medio. Pero hay más, porque este caso no solo se define en la cancha, también se juega fuera de ella, en oficinas, en reuniones, en decisiones administrativas, y aquí entra
Otro factor que no se puede ignorar en el dinero, porque si se sanciona al América, no solo se elimina al equipo, también se cancela el partido de vuelta y eso implica pérdidas enormes, boletos vendidos, publicidad, derechos de transmisión patrocinadores, todo en juego. Entonces, la pregunta incómoda vuelve a aparecer. ¿Realmente la liga está dispuesta a perder todo eso por aplicar el reglamento al pie de la letra? La historia nos dice que no siempre. La historia nos dice que muchas veces se busca una salida conveniente, una interpretación flexible, una solución que no afecte demasiado, y eso alimenta la desconfianza, porque no sería la primera vez que una decisión polémica termina favoreciendo a los grandes. Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más interesante, porque incluso dentro del análisis arbitral hay división. Algunos expertos aseguran que el error es completamente del cuerpo arbitral por no detener la jugada en el momento exacto, por no impedir el reingreso del jugador, mientras que otros sostienen que el club sigue siendo responsable independientemente de lo que haya hecho el árbitro. Y ese debate es clave, porque define quién paga las consecuencias, el árbitro con una sanción interna o el equipo con la eliminación. Y mientras todo esto ocurre, hay otro elemento que añade tensión al asunto: el tiempo, porque Pumas, el equipo afectado, tiene un plazo limitado para presentar una protesta formal, solo 24 horas, y en el momento del análisis ni siquiera habían ingresado la queja, lo que abre otra duda: ¿realmente van a ir hasta el final o están midiendo las consecuencias? Porque no es una decisión sencilla. Protestar implica riesgo, implica enfrentarse al sistema, pero también implica una posible recompensa enorme. Avanzar sin jugar, eliminar a un rival directo, es una jugada estratégica tanto como legal. Y mientras tanto, el partido en sí, el espectáculo, queda en segundo plano. Lo que fue un duelo vibrante, un intercambio de golpes, un ejemplo de lo que puede ser la liguilla mexicana, ahora es recordado por un error, por una confusión, por una decisión que pudo haberse evitado con algo tan simple como aplicar correctamente el reglamento. Y eso es lo más frustrante de todo, que una noche de fútbol brillante termine opacada por una falla humana, por una falta de control, por una situación que en teoría es básica para cualquier árbitro profesional. Y al final lo que queda es una sensación de incertidumbre, porque nadie sabe con certeza qué va a pasar. Algunos aseguran que no habrá sanción, que todo seguirá igual, que el partido de vuelta se jugará y la polémica quedará como una anécdota más. Otros creen que esta vez sí podría haber consecuencias, que la presión mediática y la evidencia podrían obligar a tomar una decisión ejemplar. Pero si algo nos ha enseñado el fútbol mexicano es que siempre hay espacio para lo inesperado, para lo inexplicable, para esas resoluciones que dejan más preguntas que respuestas. Y tal vez esa es la verdadera historia detrás de todo esto, no el cambio, no el error, no la posible alineación indebida, sino la constante duda sobre cómo se toman las decisiones, sobre qué pesa más, la justicia deportiva o la conveniencia. Porque al final del día, el fútbol no solo se juega con los pies, también se juega con reglas, con interpretaciones y con intereses. Why en este caso, esos tres elementos están chocando de frente.
creando una tormenta perfecta que podría cambiar el rumbo de la liguilla. Así que ahora la pelota está fuera de la cancha. Está en manos de la comisión disciplinaria, en manos de los directivos, en manos de un sistema que tendrá que decidir qué mensaje quiere mandar. Uno de rigor y transparencia o uno más de ambigüedad y conveniencia. Y mientras esperamos esa decisión, la pregunta sigue en el aire. Una pregunta que no solo define este partido, sino que refleja el estado del fútbol mexicano. ¿Se aplicará el reglamento o se encontrará una salida para que todo siga igual? Y es justo en ese punto donde la historia deja de ser un simple incidente para convertirse en un espejo del sistema completo. Porque cuando analizas lo que pasó, no puedes quedarte solo con la jugada. Tienes que ver el contexto, tienes que entender cómo funciona la estructura del fútbol mexicano, quién toma las decisiones, cómo se interpretan las reglas y, sobre todo, qué precedentes existen. Porque esto no ocurre en el vacío. Esto tiene historia. Tiene antecedentes de casos donde la ley se aplicó de manera distinta dependiendo del equipo involucrado, del momento del torneo o incluso de la presión mediática. Y ahí es donde la narrativa se vuelve más pesada, más incómoda, porque entonces ya no estás discutiendo si un jugador salió o entró, estás discutiendo credibilidad. Estás discutiendo confianza, estás discutiendo si realmente existe igualdad dentro de la competencia y mientras más te adentras en ese análisis, más te das cuenta de que el problema no es la jugada. El problema es lo que representa, porque si hoy se decide que no pasa nada, que todo fue un malentendido, que el criterio arbitral es suficiente para justificar lo ocurrido, entonces el mensaje es claro. Las reglas pueden adaptarse, pueden doblarse, pueden reinterpretarse dependiendo de la circunstancia. Y eso abre una puerta peligrosa, porque mañana puede volver a pasar. Mañana otro equipo puede encontrarse en una situación similar y entonces ¿qué? ¿Se aplicará la misma lógica o cambiará otra vez? Ese es el verdadero riesgo, la inconsistencia, porque el fútbol necesita certezas, necesita que todos sepan a qué atenerse, necesita que el reglamento no sea un documento flexible, sino una base firme sobre la cual se construye la competencia. Pero cuando empiezas a introducir factores como el espíritu del juego sin límites claros, entras en terreno resbaloso, porque ese concepto puede usarse para justificar casi cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que algunos analistas están señalando en este caso, que se está intentando construir una narrativa alrededor de la conmoción cerebral, alrededor de la urgencia médica, para validar un procedimiento que ya había sido ejecutado. Y aquí es donde el argumento empieza a debilitarse, porque incluso aceptando que había una emergencia médica, el reglamento contempla soluciones para eso. Contempla cambios adicionales, contempla protocolos específicos, pero no contempla revertir un cambio ya realizado. Y esa es la clave, ese es el punto donde todo se rompe, porque una vez que el jugador salió y otro entró, el proceso se cerró, no hay marcha atrás, no hay botón de reinicio, no hay espera, mejor hacemos otra cosa. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en la cancha. Y lo más preocupante no es que haya ocurrido, lo más preocupante es que nadie lo detuvo.
que el cuerpo arbitral permitió que el partido continuara en una situación irregular. Y eso nos lleva a otra capa del problema, la preparación y el nivel del arbitraje, porque no estamos hablando de una jugada compleja, no estamos hablando de una interpretación de fuera de lugar milimétrico o de una mano discutible, estamos hablando de un procedimiento básico, de algo que debería ser automático para cualquier árbitro profesional, y si ahí hay fallas. Entonces la preocupación es mucho mayor, porque significa